Ya estamos. Ok, buenos días a todos, bienvenidos a la clase de hoy día. Nosotros vamos a seguir viendo en esta clase todo lo que tiene que ver con análisis sensorial de los alimentos. Tengo, como siempre, el chat abierto o si prefieren levantar la mano para poder intervenir en la clase. Les voy a mostrar un pequeño video que tiene que ver con repasar un poquito lo que hemos visto la anterior semana. Es bien cortito y poder enfocar algunas imágenes sobre lo que quiero que se lleven para la casa, como tener idea de qué es el análisis sensorial. Entonces, avísenme si escuchan el video. Espérenme 2 segundos. Vamos a poner traducción en español. No me deja. Ya, espérenme. Más atrás para la gente de parte. Ahí estamos. No se escucha. Ok. Espérenme 2 segundos entonces para poder darles. Vamos a hacer stop share. Siempre me olvido poner el sonido. Listo. Ya. Y ya. Desde el principio. Avísenme si se escucha ahora. Ahí sí. Bueno. Formulating a successful food product for the marketplace is a difficult task with many obstacles to long-term success. Sensory analysis is one of the tools that businesses use to understand their target market, define product concept, eliminate wasted effort during formulation development, substitute ingredients, resolve quality issues, and ensure long shelf life. Characterization of the appearance, aroma, flavor, and texture of your food product is critical for setting performance standards and evaluating progress. The Food Processing Center offers a full range of sensory analysis and consulting services and can design sensory analysis studies to enable you to better understand, determine, and target your market. All sensory evaluation work conducted at the Food Processing Center is completely confidential and provides each client with a proprietary final report with the statistical output of test results and interpretation of this information. In addition to this subjective data from panelists, our analytical laboratories can also supplement data with objective chemical analysis of your food product to aid in specification development and shelf life evaluation. This information can be used to make decisions on ingredient substitutions, cost reductions, reformulations. Ya, súper. Quiero ocupar el video para ver algunos detalles que tenemos que ver, ¿ya? Entonces, análisis de alimentos. Lo que quiero que se lleven de este video es la forma en la que se van presentando los alimentos al consumidor, el setting, el espacio que se tiene para hacer este análisis de alimentos. Es un espacio bien delimitado, bien específico, justamente para dar todas las condiciones para que el evaluador, el consumidor, el panelista se encuentre individualizado y pueda realizar su análisis sin estar cerca de otra persona que pueda influenciar en su decisión. Nosotros cuando probamos alimentos podemos hacer ruidos, podemos hacer caras, entonces el que testea el producto tiene que estar individualizado. La misma forma, las muestras se presentan de alguna forma específica, normalmente sin contacto con la persona que te está dando las muestras y con eso uno puede también dejar de influenciar al consumidor. Entonces vamos a ver algunos detalles. Formulating a successful food product for the marketplace is a difficult task with many obstacles to long-term success. Sensory analysis. Entonces, aquí lo que nos dice es la formulación, el desarrollo de alimentos innovadores, inocuos y demás, es una actividad complicada porque el consumidor es un ser complejo. Entonces, como industria de alimentos, como nutricionista que quiere llegar a la población más grande, uno trata de desarrollar un alimento que sea
que sea appealing, que sea agradable para todos los consumidores, independientemente de la edad y de cualquier distribución geográfica que pueda existir. Para poder ayudarte en este desarrollo, se puede utilizar la herramienta del análisis sensorial de alimentos, que te permite discriminar si un consumidor o un set de consumidores escogidos de forma aleatoria pueden aceptar o no ese tipo de alimento. Is one of the tools that businesses use to understand their target market, define product concept, eliminate wasted effort during Ya, aquí lo que quiero que vean es la forma en la que se está presentando la muestra. Si ustedes pueden ver aquí, esta muestra que está en este vaso de plástico chico es la muestra que se va a analizar. Pero acompañada de esa muestra, que viene en una bandejita, viene un vaso que tiene agua, agua común y corriente, no agua sparkling, no agua carbonatada, y vienen unas galletitas. Estas galletitas son galletitas cracker. En el análisis sensorial es muy importante limpiar el paladar entre el consumo de una muestra y otra. Esta limpieza del paladar se refiere a quitar todo lo que he sentido antes cuando probé una muestra o lo que vengo en la boca al momento de llegar a hacer el análisis sensorial para tener un paladar neutro que pueda percibir de forma clara lo que le estoy dando al consumidor a probar. Esta limpieza de paladar normalmente se hace con unas galletitas que son neutras, esas galletitas crack, y con agua. La instrucción en general al consumidor es: coma un pedazo de galleta y luego termine de pasar la galleta con un trago de agua. En algún tipo de análisis no se dan galletas y se puede dar solo agua, entonces se le pide al consumidor que haga como un enjuague de la boca con el agua. Se le puede pedir que le escupa o se le puede pedir que la trague dependiendo del análisis que estamos haciendo. Entonces, siempre pensar en que entre prueba y prueba o al inicio del análisis hay que hacer esta prueba. En este video están haciendo probar helado de chocolate. Entonces, para probar el helado necesito dar al consumidor de la cucharilla. Siempre importante dar al consumidor los utensilios que necesita para hacer la prueba. Lo más similar a lo que utilizaría cuando hace su consumo habitual. Por ejemplo, si estoy probando vino, lo ideal sería darle al consumidor una copa de vidrio en vez de una copa de plástico, porque el vino o la cerveza, por ejemplo, se sienten distinto cuando se toman en una copa de vidrio. Y normalmente es la forma en la que se consume, ¿ya? A menos que estés en un lugar, no sé, de camping y demás, y que no puedes llevar, o en una sala al aire libre y no puedes llevar vidrio, pero normalmente se consume de vidrio o de la misma botella cuando estamos hablando de cerveza. formulation Entonces, development, substitute ingredients, resolve aquí lo que estamos viendo es la tecnificación del análisis sensorial. En muchos laboratorios donde se hace análisis sensorial, lo que se le da al consumidor es una tablet o una pantalla que sea táctil, donde el consumidor puede ir haciendo la elección de lo que está evaluando. Aquí están evaluando distintos atributos y se le da una escala y el consumidor con el dedo puede ir seleccionando en qué posición de esa escala está el consumidor. Nosotros vamos a ver escalas y lo van a poder entender mejor. Esto es una forma de automatizar los datos, porque lo que se hacía antes es tomar una hoja de papel y hacer que el consumidor o el panelista anote sus respuestas en esa hoja de papel. Esa hoja de papel luego tiene que pasar a quien está haciendo el análisis sensorial y tiene que hacer el tabulado manual, ¿ya? Entonces, ¿cuántos respondieron esto? ¿Cuántos respondieron aquello? Respuesta por panelista. Y estamos hablando que podríamos llegar a tener entre 100 o más panelistas. Entonces, por ese lado, la automatización es mucho más interesante porque nos permite, a través de un software, tener las respuestas ya tabuladas, lo cual hace el trabajo mucho más sencillo. quality issues, and ensure long shelf life. Esta es la parte de adelante, el lugar donde llega el panelista, que es lo que se ve y lo que les decía. Son cubículos aislados donde cada panelista se sienta y tiene delante suyo las muestras, se puede sentar, tiene delante suyo las muestras y tiene aquí como una cabina que se abre y se cierra para que se presenten desde la parte de atrás las muestras que se van a evaluar. Fíjense también que cada panelista tiene individualizada la tablet que va a utilizar o podría ser la hoja de papel. Si uno da hoja de papel, tiene que proveer incluso de lápiz para que podamos, en general lápiz pasta, para que se pueda homogenizar esto, porque en algunas veces se pueden leer también las respuestas de forma automatizada utilizando papel. Entonces, sigamos. Characterization.
Preparación de las muestras. Aquí están poniendo en estos pequeños vasitos las muestras de helado. Algo bien importante a tomar en cuenta es que el helado viene en un envase no marcado, sin etiqueta, para que también se pueda evitar el bias o la confusión entre cuando se hace el plateado de la muestra. No se nota muy bien, pero aquí se ve como una pequeña etiqueta, ¿ya? Las muestras tienen que codificarse de alguna forma con un código aleatorio que normalmente tiene 3 números, que es un código random, y se tienen que identificar todas las muestras con números distintos. O sea, este es un batch que corresponde a este lado A. Todas van a tener el mismo número de codificación porque representan ese batch. El batch de al lado, que puede representar al helado B, tiene otro número de codificación. La idea es mostrar, por ejemplo, las muestras lado a lado y que el consumidor pueda ver la muestra del helado A y la muestra del helado B juntas, pero cada una tiene un código distinto para que las pueda reconocer. Esta preparación de las muestras se hace en la parte por detrás del consumidor. El consumidor no tiene la opción de ver esta preparación de muestras. Y normalmente la preparación se hace con un tiempo adelantado, excepto cuando se presentan alimentos que son sensibles a la temperatura. Por ejemplo, el helado. El helado no se puede platear mucho tiempo adelante porque porque se iría derritiendo a temperatura ambiente y probar un helado derretido cambia las características sensoriales de ese helado y puede incluso producir rechazo. Si estamos haciendo una degustación de empanadas, por decirle, las empanadas se comen calientitas, entonces debemos presentar esas empanadas de forma calientita. Lo mismo que se hace con una hamburguesa. Ahora, en la hamburguesa hay un punto bien interesante a tomar en cuenta. Uno normalmente come una hamburguesa con pan, con salsas, con lechuga, tomate o pepinillos, etc. Pero si yo quiero analizar la calidad de esa hamburguesa, solamente la calidad de la carne, no puedo presentar al consumidor una hamburguesa armada completamente, porque la mezcla de todos los sabores puede enmascarar lo que yo quiero identificar en ese pedazo de carne. Entonces, de esa forma, si solamente presento la hamburguesa sola, puedo direccionar al consumidor hacia lo que quiero saber. Les pongo un ejemplo. Ustedes conocen la compañía Not Company, que saca todos esos productos que son Not Milk, Not hamburguesa, etcétera. Sí, Sí, súper, buena onda. No sé si han probado las hamburguesas. ¿Alguno? Sí, hemos probado las hamburguesas. Yo también las he probado. A mucha gente le gusta, a mucha gente no. Yo particularmente las encontré demasiado ahumadas. Tenían un sabor muy fuerte ahumado a humo que no me gustó tanto. Pero en forma de color, en textura y demás, yo podría decir que es bastante similar a una hamburguesa de carne. Para poder llegar a esa formulación, Not Company tiene un software, ya que ayuda a desarrollar qué voy a mezclar con qué ingredientes voy a mezclar con qué ingredientes para llegar a esa hamburguesa que es similar a una hamburguesa de carne, pero que está hecha solamente de materias o ingredientes de origen vegetal. Para poder evaluar si esa hamburguesa era aceptada de la misma forma a una hamburguesa de carne, lo que han tenido que hacer en Not Company es hacer un panel de análisis sensorial en el que se comparaba una hamburguesa de soya, por ejemplo, con la hamburguesa que ellos tienen, o una hamburguesa de carne con la hamburguesa que ellos tienen. Y seguro han medido muchos parámetros sensoriales: textura, color, olor, apariencia, etc. Entonces, el análisis sensorial en el caso de Not Company lo ayuda a entender mejor cuál va a ser el mercado. No a todo el mundo le va a gustar la hamburguesa. Entonces, va a haber un segmento de población que va a decir, sí, buena onda. Va a haber otro segmento de población que va a decir, no, esto no se parece para nada a lo que estoy comiendo, a lo que normalmente como, no me gusta. Entonces, esa diferenciación puede ayudar a Not Company a hacer una publicidad más específica hacia el nicho de mercado. Todos los productos Notco están más enfocados en las nuevas generaciones. O sea, yo le di a probar a mi mamá una hamburguesa Notco y me dijo, ¿qué es esto? O sea, como que no. Pero si le doy a probar a mi hermana, que es mucho más joven y que está más hondera y hippie y demás, le encanta. Entonces, también hay una diferenciación de mercado en eso. Sigamos con el video. Of the appearance, aroma, flavor, and texture of your food product is critical for setting performance standards and evaluating progress. The Food Processing Center offers a full range of sensory analysis and consulting services. Ya, aquí el video lo he sacado de la Universidad de Nebraska y la Universidad de Nebraska tiene un centro de análisis sensorial.
En la Universidad Católica nosotros también tenemos un centro de análisis sensorial que está ubicado y forma parte de DICTUC. ¿Alguna vez han escuchado lo que es DICTUC? No. Me parece razonable porque ustedes son todavía chicos en la universidad. DICTUC es una empresa que nace de la universidad, pero no es universidad, pero está asociada a la universidad y está ubicada en el campus San Joaquín de la universidad. DICTUC tiene muchas empresas, tiene un laboratorio de análisis de agua, otro laboratorio de construcción civil, de microbiología y análisis químico de alimentos, y tiene un laboratorio que se llama el laboratorio de aromas, ¿ya? El centro de aromas en realidad. En el centro de aromas se hacen paneles de análisis sensorial del producto que ustedes quieran y ellos pueden hacer paneles de análisis tanto de me gusta, no me gusta, como de la composición química que tiene ese alimento. Entonces, es un centro especializado que tiene, como hemos visto en el video, estas cabinas específicas, tiene las laptops, tiene una cocina por detrás donde se preparan las muestras y tienen todos los estándares internacionales para poder hacer el análisis sensorial. El análisis sensorial se guía por una serie de estándares que son a nivel internacional con la idea de que lo que yo haga aquí en Chile pueda reproducirse, por ejemplo, en la Universidad de Nebraska y los resultados puedan ser estadísticamente comparables. Entonces hay un set de estándares que enmarcan todo lo que es el análisis sensorial. And can design sensory analysis studies to enable you to better understand, determine, and target your market. Así es como se pasan las muestras de la cocina hacia el consumidor. Ven que esa cabina que sube y baja se abre, el consumidor recibe el producto y luego la persona que está preparando las muestras en la cocina cierra de nuevo la cabina. Ningún contacto entre el consumidor y la persona que está preparando las muestras. All sensory evaluation work conducted at the Food Processing Center is completely confidential and provides each client with a proprietary final report with the statistical output of test results and interpretation of this information. Súper importante lo que está hablando aquí. Dice que la información que se realiza en el panel de análisis sensorial es secreta. O sea, por ejemplo, el consumidor no va a saber si está probando mayonesa Hellmann's o mayonesa Kraft, sino que esas dos marcas se quedan encubiertas en los códigos que se ocupan y eso es súper importante. Uno, porque no quiero como que guiar al consumidor hacia una marca, porque puede ser que yo me guste más la Hellmann's que la Kraft por un simple gusto. Y si yo le digo, estás probando Kraft versus Hellmann's, ahí tenemos un problema de que yo voy a identificar la que más me gusta, aunque sea por el nombre. Entonces se mantienen anónimas las muestras y de la misma forma la información se mantiene confidencial en el análisis de datos, manteniendo este código de 3 muestras, por si por algún motivo ese informe de análisis sensorial cae en las manos del competidor, que puede ser y puede pasar, aunque normalmente no pasa. In addition to this subjective data from panelists, our analytical laboratories can also supplement data with objective chemical analysis of your food product to aid in specification development and shelf life evaluation. Esta otra parte es súper importante. En el video dice que los datos que se recopilan a través del análisis sensorial es subjetivo. ¿Y por qué es subjetiva? Porque depende de cada individuo. Lo que a mí me gusta puede ser que a otra persona no le guste. Entonces, no hay una estandarización del gusto porque es bien individual y personal de la persona que está probando el alimento. Eso es lo que se conoce como subjetivo. Pero entonces, por ejemplo, si estoy evaluando vino y quiero caracterizar si existe un aroma berries y el consumidor me dice, la mitad me dice sí, la otra mitad me dice no, entonces yo puedo testear esa muestra de vino para identificar compuestos aromáticos que están relacionados a los berries e identificar si están ahí presentes y en qué concentraciones. Y si esas concentraciones responden, de acuerdo a un análisis estadístico, a lo que percibe el consumidor. Entonces, los laboratorios de análisis sensorial trabajan de la mano de los laboratorios de análisis químicos, donde se evalúan moléculas químicas de forma específica. Information can be used to make decisions on ingredient substitutions, cost reductions, reformulations, competitor evaluations, and many other activities. Ya, entonces, la información que se obtiene de aquí, que es estadística y que tiene una interpretación, se la puede utilizar en numerosas aplicaciones. Entonces,
Consultas hasta aquí, algo que no les haya quedado claro que yo pueda reforzar. Aquí, profe, ¿Sí? es que cuando no ven como los consumidores no ven a la persona que le está entregando como la muestra, es por lo mismo que lo de las marcas. Es como para que no tengan como ningún juicio o algo así. Sí, exactamente. La idea es poner en una situación al consumidor como si estuviera solo degustando la muestra, para que no tenga ningún ruido del exterior, casi como que no vea a nadie. No vea, por ejemplo, cómo se está preparando la muestra por detrás, porque puede ser que se vean ahí las marcas o puede ser que se vean las ollas. Es como cuando uno va a un restaurante y no necesariamente le gustaría ver cómo se preparan los alimentos, porque puede ser positivo o puede ser muy negativo, ¿ya? Entonces, tratar de mantener al consumidor aislado de esa preparación. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Súper. ¿Alguna otra consulta? Ya. Entonces Profe, sigamos adelante. ¿para qué se le daban las galletas? Súper buena pregunta, lo vamos a reforzar. Al inicio del análisis sensorial o juntamente cuando se presentan las primeras muestras, el consumidor recibe normalmente un vaso de agua y un par de galletas. Las galletas y el agua sirven para limpiar el paladar del consumidor. Por ejemplo, si yo vine a la clase habiendo masticado un chicle de menta, por ejemplo, entonces puedo tener ese sabor a la menta en la boca. Y ese sabor a menta en la boca, no sé si alguna vez les ha pasado, si yo masco un chicle y después muerdo una manzana, la manzana no sabe igual, porque mi boca está siendo impermeabilizada o permeabilizada, si ustedes quieren, con ese sabor a menta. Entonces, para evitar que sabores que uno traiga antes del análisis interfieran con el análisis sensorial, se hace un enjuague de la boca. ¿Cómo se hace este enjuague? Normalmente se le pide al consumidor que coma un poquito de galleta, trague la galleta y se enjuague la boca con un poco de agua. Con esto vamos a limpiar de alguna forma el paladar y eliminar cualquier otro residuo de sabor que puede estar presente. Súper importante para que lo que yo quiera que el consumidor sienta sea específicamente el alimento. Algunas veces se presenta solo agua, sin galletas, dependiendo del tipo del producto, y otras veces incluso se pueden presentar algunos otros elementos. Pedazos de manzana verde sirven también para poder limpiar el paladar. Se utilizan para probar pan, por ejemplo. Y también en algunos casos se utiliza café molido para limpiar el olfato. Cuando uno está degustando solamente el aroma de los alimentos y va a utilizar solamente el sentido del olfato, para no saturarse con los olores, se puede pasar un poquito de café para limpiar la nariz. No sé si alguna vez les ha pasado que van a comprar un perfume nuevo y se empiezan a probar uno y otro y después todos saben, todos se sienten igual. Es porque su nariz está saturada con los aromas. Entonces, para evitar eso en análisis de alimentos, se pasa un poquitito de café y limpio la nariz porque el café tiene un olor fuerte. Entonces va a arrastrar todos los aromas hacia la parte posterior y no lo voy a sentir. Otra consulta. Ya, si estamos con eso, entonces avancemos. Lo que vamos a ver ahora son los tipos de análisis que existen, ¿ya? Y desde el punto de vista sensorial existen dos tipos de análisis, lo que se conoce como análisis de consumidor y lo que se conoce como el análisis de evaluadores entrenados. Los análisis de consumidor se realizan con un panel no entrenado. Por ejemplo, cualquiera de nosotros que esté familiarizada con el consumo de un alimento, pero que no haya sido entrenada en ese consumo de alimento, puede ir a formar parte de un panel de análisis sensorial. Y cuando hago un análisis de consumidor, lo que quiero hacer es llegar a una población en general, a un público que consume de forma habitual o que le gustaría consumir este producto, pero que no tiene una capacidad específica para reconocer los compuestos de este producto. Y eso se conoce como un panel no entrenado. Un panel de evaluadores entrenados, por el otro lado, como les había dicho en la anterior clase, es un panel al que ha sido sometido a la presencia de ciertos compuestos químicos puros para que su cerebro pueda reconocer esos elementos cuando está haciendo la degustación del alimento. Paneles entrenados habituales. Un panel de cata de vino, un panel de cata de cerveza, un panel de cata de pan, por ejemplo.
¿Qué quiero hacer con la evaluación de evaluadores entrenados? Quiero ver que la formulación de mi producto, que en esa formulación se reconozcan ciertos compuestos químicos que le dan a mi producto su característica. Por ejemplo, sabores amargos en el vino, aromas a berry, sabor a pasto, sabor a tierra, todas esas características que son únicas de un vino, de una cepa de uva de vino, que pueden hacer, por ejemplo, mi vino diferente al resto. Y quiero saber si se puede observar eso. Podría comparar, por ejemplo, hacer un vino con uvas cosechadas un poquito antes versus las mismas uvas cosechadas un poquito después. Cuando difiero los tiempos de cosecha, las uvas van a tener distinto grado de azúcar o de dulzor y eso puede resultar en distintos vinos y puede ser que cosechar antes resulte en un vino más atractivo desde el punto de vista del consumidor y quiero ver qué cosas están presentes ahí desde el punto de vista de moléculas químicas. Puedo utilizar un panel de evaluadores entrenados. Cuando se hacen estos concursos de cerveza y vino donde se dan los galardones y demás, la forma en la que se dan esos premios está asociada a un panel entrenado. Por el otro lado, el panel de consumidores me puede decir, me gusta, no me gusta, lo siento más dulce, lo siento más salado, lo siento con mejor textura, con menos textura, se ve más blanco, se ve más oscuro, pero no me identifica moléculas en específico, sino atributos en general. ¿Entendemos la diferencia entre los dos? Ya, buenísimo. Entonces sigamos. Lo que vamos a ver en la clase de hoy y lo que vamos a ver en las subsiguientes clases son estos análisis de consumidores. Entonces, pruebas de consumidores. Existen dos grandes pruebas de consumidores, lo que se conoce como pruebas de discriminación y lo que se conoce como pruebas de aceptación, que están basados en características hedónicas. ¿Qué es hedónico? Hedónico tiene que ver con todo lo que me produce placer a través de los sentidos. Entonces, las pruebas de aceptación, cuando yo acepto o rechazo un producto, lo baso en lo que me produce placer. Si me produce placer, una sensación rica, agradable cuando consumo ese alimento, lo voy a aceptar. Si me produce una sensación desagradable, lo voy a rechazar. Por eso es hedónico. En cambio, las pruebas de discriminación, lo que yo hago es tratar de diferenciar las muestras. Entonces, diferenciar quiere decir ver si son iguales o si son similares. Y esas son las que vamos a ver primero en esta clase. Entonces, prueba de discriminación. Discriminación, el significado de diccionario, la definición de diccionario es ver o percibir dos conceptos o dos realidades como diferentes. Entonces yo voy a tratar de percibir dos cosas como diferentes. Como consumidor, lo puedo lograr como no lo puedo lograr, dependiendo qué tan bien hecha está la formulación, qué cambios han hecho. Yo puedo probar de alguna forma que sea igual o similar. Algunos ejemplos, por ejemplo, aquí tenemos el yogur Activia, que sabemos que tiene prebióticos, que te ayudan al tránsito digestivo, de chirimoya, y tenemos el yogur Soprole, también de chirimoya. Los dos tienen la misma saborización, los dos tienen etiquetas nutricionales muy similares en cuanto a energía, carbohidratos, lípidos y todos estos macrocomponentes, y también en algunos microcomponentes. ¿Qué cosas los pueden diferenciar? El tipo de endulzante. Puede ser un azúcar o puede ser un endulzante no calórico. ¿Qué otra cosa los puede diferenciar? La presencia de otras moléculas como los prebióticos aquí, que están ausentes en este tipo de producto. Pero si yo soy Activia y quiero entrar al mercado de Soprole, que está bien consolidado en Chile, me gustaría competir con ese mercado. Entonces tengo que ofrecer al consumidor o algo igual o mejor, pero tengo que partir de la base de la igualdad. Entonces, como Activia y cuando estoy formulando mi yogur, tengo que compararlo con una marca conocida. En este caso, en este ejemplo, es Soprole. Entonces le pregunto al consumidor, ¿siente usted alguna diferencia? ¿Siente usted alguna diferencia en el dulzor, en la textura, en el olor, en ese tipo de cosas que son bastante generales? Si mi formulación está bien hecha, estas diferencias van a ser muy sutiles y el consumidor no va a sentir las pruebas diferentes, ¿ya? Pero puede ser que sí, que mi formulación sea distinta y se sientan diferencias súper fuertes. Ahora, lo que ahí me toca determinar es si esas pruebas son esas diferencias son positivas o negativas. Para hacer esa diferenciación, lo que hago es este test hedónico para ver si el consumidor acepta uno preferentemente sobre el otro. Entonces, los análisis de discriminación y de aceptación van de la mano.
Aquí tengo otro ejemplo. Galletas Oreo tradicionales y galletas Oreo reducidas en grasa. ¿Alguna vez han probado estos productos? Las Oreo probablemente sí, pero las reducidas en grasa, ¿alguien? Parece que no. Yo no soy una fanática de las galletas. Sí, Valentina, a ver, cuéntanos. ¿Sientes diferencia entre la una y la otra? Sinceramente, no mucha. No mucha diferencia. Es súper interesante tu punto de vista. Yo no soy una experta conocedora de Oreo, no me gustan las galletas Oreo, pero sí por curiosidad he probado las dos. Y definitivamente yo tampoco siento ninguna diferencia, igual que Valentina. Sí, sinceramente, yo las encuentro bien parecidas. O sea, si tú me pones una Oreo tradicional y una reducida en grasa y en un plato cada una, yo no podría decirte cuál es tradicional o cuál no. No podría decirte cuál es reducida en grasa o cuál no, porque las encuentro iguales. Ahora esa percepción es bien subjetiva. Puede ser que Valentino y yo no lo sintamos, pero puede ser que Angélica sí la sienta, por ejemplo. Sí siente una diferencia, porque tiene un paladar más fino, porque está más acostumbrada a las galletas, qué sé yo. Entonces, si yo soy productor de Oreo y quiero introducir esta galleta reducida en grasa, me gustaría que mi consumidor no encuentre ninguna diferencia con la galleta tradicional, porque va a ser más saludable, por lo tanto puede ser más interesante para mi consumidor. Ahora, si se encuentra una diferencia, puede ser que todavía mi consumidor que está preocupado por el consumo de grasas prefiera la que no sea alta en grasas. Pero el consumidor en general puede ser que prefiera un sabor más tradicional. Entonces ahí depende qué es lo que quiero probar y qué es lo que quiero ver. ¿Se entiende estos análisis de discriminación? ¿Cuál es la base? ¿De qué se tratan? Ya, tenemos sís por ahí. Sigamos entonces. Existen tres formas de hacer estos análisis de discriminación. Hacer comparación entre pares, que es poner dos muestras lado a lado y decirle cuál es más dulce, cuál es más salada, cuál es más amarilla, cuál es más viscosa. Un atributo o una característica que se pueden comparar lado a lado. Se pueden hacer características también dúo, trío o triángulo. En las pruebas dúo, trío o triángulo se presentan tres muestras al consumidor. Comparación pareada, dos muestras, dúo, trío o triángulo, tres muestras. Entonces el consumidor en la comparación pareada va a tener un análisis muy sencillo. Pruebo una, enjuago, pruebo la otra y comparo. Cuando estamos haciendo dúo, trío o triángulo, le voy a decir al consumidor que haga un análisis un poco más elaborado, porque le voy a pedir que compare tres muestras. Ahora, la presentación de estas tres muestras es bien particular y la vamos a ver un poquito más adelante. Partamos entonces con la comparación pareada. Entonces, la comparación pareada de forma general me permite determinar si las muestras se sienten iguales o diferentes, porque es una prueba de discriminación. En una característica muy general, un sabor más fuerte, un color más fuerte, es más dulce, es más salada, es más crujiente, algo muy general, ¿ya? Y me permite también identificar atributos más particulares, como les decía, dulzor, color o textura. Para hacer este tipo de análisis sensorial se necesitan al menos 20 panelistas o 20 consumidores. Entonces necesitamos un mínimo y este mínimo está relacionado con la validez estadística que tiene la prueba. Si tengo menos de 20 consumidores, no estoy reflejando a una población en específico. Por lo tanto, el análisis no es significativo. Normalmente, cuando se seleccionan los consumidores, se pueden seleccionar de dos formas. Un segmento de la población objetivo. Quiero que sea gente entre 25 y 40 años que consuman habitualmente pan, por ejemplo. Pan tipo marraqueta, si estamos haciendo un análisis de pan tipo marraqueta. Entonces los voy a seleccionar de esa forma. Voy a hacer un llamado y le voy a decir al consumidor, oiga, si usted consume pan tipo marraqueta y está entre los 20 y 40 años, estamos haciendo un panel de análisis sensorial, nos gustaría que participe, venga a tal hora, a tal lugar
Y lo que normalmente además se hace es decirle, si usted participa, se va a llevar un regalito pequeño. En clases, en laboratorio, lo que normalmente hacíamos es que se lleven un sneaker, ese fan size chiquitito, una bolsita chica de M&M's, algo así que sea como un regalito chico por haber participado. Si el estudio es más grande y le voy a pedir al panelista que venga repetidas veces a hacer el análisis sensorial, puedo darle un regalo más grande, una tarjeta de regalo, y eso también va a tener que ver con qué empresa estoy trabajando y cuánto pueda yo utilizar del presupuesto que esa empresa paga para poder hacer el análisis sensorial. Entonces, ese número mínimo de panelistas. Ahora puedo reclutar una población mucho más general. Puedo reclutar gente entre 18 y 50 años, hombres y mujeres, que puedan vivir en distintos tipos de comunas, etc. Entonces, yo puedo identificar el panel o el segmento geográfico que puedo hacer sin ningún problema. Normalmente los paneles de análisis sensorial no se hacen con menores de 18 años, muy pocos con niños. Los niños son muy volubles en lo que necesitan saber o en lo que perciben, entonces es más difícil hacer estadística con ellos. Sin embargo, hay paneles que se hacen con ellos. Tenemos una pregunta en el chat que dice, profe, ¿cuáles eran las características generales? Ya. Quiero determinar si una muestra se siente igual o diferente a la otra. Son dos muestras que presento lado a lado y les pido que se comparen. Puedo presentar características generales como cuál es más, si se parecen la una a la otra. Simplemente decir, se parece la una a la otra, pero no le estoy diciendo en qué se parecen. Entonces, súper general. ¿Usted encuentra que las dos muestras son iguales o diferentes? Característica general. O puedo ver atributos más particulares. ¿Encuentra una más dulce que la otra? ¿Encuentra una más intensa en color que la otra? ¿O diferente en textura? Y esos vendrían a ser los particulares. Aquí hay otra pregunta. Cuando son alimentos dirigidos a niños, ya que hay varios tipos, chamito, uno al día, etcétera, ¿se pueden hacer análisis con niños, me imagino? Sí, se pueden hacer análisis con niños, se hacen en realidad análisis con niños, normalmente niños mayores de 5 años, pero son menos significativos desde el punto de vista estadístico, entonces, porque los niños son más volubles, o sea, puede ser que ese día el niño haya llegado porque de mal humor, haya llegado con dolor de guatita, y entonces es más difícil que pueda percibir un sabor, es más difícil que te digan este es igual a este o distinto a este porque todavía no tienen desarrollado sus sentidos del gusto completamente. Lo que normalmente se hace es hacer paneles sensoriales con mamás. Entonces, no sé si ustedes han visto estas Vivo que son en sachet, que venían primero solo fruta y ahora vienen fruta con algunos vegetales combinados. Es comida de guagua, tipo puré. Eh, entonces ahí puedes entrevistar a la mamá, puedes hacer un panel de análisis sensorial y decir a la mamá que pruebe. Otra cosa que puedes hacer es dar muestras para ver si el niño consume un alimento regularmente en la casa y que la mamá reporte cuánto consumió, si lo rechazó, si se acabó el sachet de una o prefirió en dos partes, etc. Pero es mucho más subjetivo, entonces es más difícil. En mi casa, por ejemplo, mi hijo chico está acostumbrado a los que son de manzana y cuando le di a probar uno que era manzana zanahoria, creo, cachó al tiro que eran distintos y me dijo, este sabe distinto, parece que tiene zanahoria. Cachó al tiro que era zanahoria. Entonces no lo rechazó, pero pudo diferenciarlos al tiro, así como que sin ningún reparo. Y eso que yo para hacer mi estudio, mi análisis en casa, le di la compota en un vasito, para que no sepa que tenía zanahoria, porque no quería influenciar con la etiqueta, porque en la etiqueta se ve la zanahoria, que algún tipo de rechazo. Los niños normalmente rechazan los vegetales. Pero como les digo, las diferencias en este tipo de productos no son sutiles, entonces hacer un análisis de discriminación te va a resultar en una respuesta obvia que es sí, son diferentes. Entonces, cuando las muestras son así de diferentes, tienen sabores tan diferentes, el análisis de discriminación no sirve y es mejor hacer un análisis hedónico o de aceptación. ¿Alguna consulta hasta aquí? Ya, si no hay nada, sigamos avanzando.
Entonces, el ejemplo que les ponía, aquí Soprole puede tener dos tipos de productos, un Soprole endulzado con stevia y un Soprole endulzado con sucralosa. Los dos son edulcorantes no calóricos, pero cada uno tiene una composición química distinta, tiene un poder edulcorante distinto. ¿Saben lo que es el poder edulcorante? Sí, creo, Michelle. ¿Qué entiendes por poder edulcorante? El dulzor. Sí, Constanza, estamos por buen camino. El poder edulcorante, ¿Qué tanto adelante. Más fuerte porque no te escuchamos. es por las cantidades de azúcar que yo creo que le agregan y en equivalencia a qué tan dulce sería comparándolo con el azúcar de mesa? Vamos por buen camino. Es una equivalencia teniendo la sacarosa como el estándar. ¿Ya? El estándar es, la sacarosa tiene un poder edulcorante, por decirles, de 100. Los endulzantes pueden tener un poder edulcorante por encima de 100 o por debajo de 100. Entonces comparo el dulzor de ese edulcorante pensando en este estándar que es la sacarosa, que es el azúcar común. Normalmente los edulcorantes no calóricos tienen un poder edulcorante mayor al de la sacarosa. Entonces, por lo mismo se utilizan menores cantidades. Por ejemplo, si estoy endulzando mi café con azúcar común y corriente, podría llegar a ponerle hasta 3 cucharillas de azúcar, mientras que si utilizo una stevia, podría llegar a ponerle, no sé, 10 gotitas del edulcorante, porque con 10 gotitas llego a tener la misma sensación de dulzor, ¿ya? Sí, es relativo y depende de la percepción de la persona, por supuesto, porque todo lo que sentimos es relativo. Sin embargo, esta escala de poder edulcorante es algo que ya está determinado desde un punto de vista científico. Entonces hay una escala que me imagino cuando vean edulcorantes este semestre, la van a poder identificar. Entonces guárdense las preguntas para eso, pero sí, de alguna forma es relativo, pero es una escala. Entonces, este vendría a ser un buen ejemplo de diferencia. Yo sé que los dos van a ser dulces, pero lo que quiero preguntarme, ¿será el que tiene stevia se percibirá más dulce o no? ¿O se percibirá igual a este que tiene sucralosa? Entonces le doy un código, en este caso de 4 dígitos aleatorio a cada uno, y hago un análisis de discriminación. Compare este con este. ¿Cuál es más dulce? Perdón, vamos a ir más atrás. Y esa es la pregunta que le voy a hacer a mi consumidor. ¿Cuál encuentra más dulce? ¿O las encuentra igual? Usted define. Obviamente voy a presentar los productos en envases plásticos, cada uno con su etiqueta, sin que se sepa la marca. Los voy a presentar fríos porque es así como uno come el yogur, etc. Y de ahí lo que hago es diseñar mi estudio sensorial, que como les decía tiene que ver con este estudio estadístico. Estas son las características de este estudio. Se basa en una hipótesis. La hipótesis nula dice, la probabilidad de que la muestra A, el yogur con stevia, sea igual a la probabilidad de la muestra B, el yogur con sacaralosa, es igual a un medio. Esta es la misma probabilidad. ¿Ya están llevando probabilidades en estadística? ¿Sí o no? No. ¿Estamos llevando estadística? No todavía. Bueno, lo van a llevar un poquito más adelante, me imagino. Pero esta probabilidad de que las muestras sean iguales o distintas es como lanzar una moneda. Cuando yo lanzo una moneda al aire y estoy jugando cara o cruz, tengo el 50% de chance de que salga cara y el 50% de chance de que salga cruz. Porque o puede salir una o puede salir la otra. No pueden salir las dos juntas o no puede salir ninguna. Entonces tengo 50-50. Y esa probabilidad es la probabilidad de un medio. ¿Qué me dice esta hipótesis nula? Me dice las dos muestras no se perciben diferentes, o los productos no son diferentes, o los productos se perciben de forma igual. Eso es lo que yo puedo caracterizar con esta hipótesis nula. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como les decía, el vasito de agua siempre para el lavado del paladar y presento las muestras. Aquí tengo las muestras en un orden invertido. Si ustedes ven, hay un set 1 y hay un set 2. En el set 1 tengo la muestra 7519 como primera y en el set 2 tengo la muestra 7519 como segunda. Para que el panelista pueda
para que yo pueda utilizar los datos de panelista de forma estadísticamente significativa, normalmente tengo que presentar al panelista 2 sets de muestras, donde las muestras estén invertidas, para evitar cualquier bias que pueda existir en el consumo. Entonces, normalmente se presentan 2 sets que son seguidos. Le pido que evalúe el set número 1, luego le pido que evalúe el set número 2, para ver si sus respuestas coinciden o no. Si no coinciden, es que están bien con esta probabilidad, están casi como lanzando la moneda. Entonces eso quiere decir que probablemente las perciban iguales y eso se va a reflejar en mi análisis estadístico. Entonces la presentación del set 1, como les decía, inversa la presentación del set 2. Ahora, cuando le paso las muestras al panelista, tengo que decirle qué hacer. Entonces, normalmente en la pantalla del tablet o escrito en una hojita, le presento las instrucciones. Entonces, las instrucciones tienen que ser súper detalladas para que el panelista haga paso a paso lo que le estamos pidiendo y no se desordene, porque el análisis tiene que ser paso a paso, siguiendo un layout, un esquema de cosas que hacer. Entonces, lo primero que le digo es, por favor, enjuague su boca con agua antes de empezar. Tome un traguito, trágueselo. Hay 2 muestras en cada uno de los sets para su evaluación. Pruebe cada una de las muestras codificadas en cada set en la secuencia presentada de izquierda a derecha. La degustación de alimentos siempre se hace de izquierda a derecha. Es la estandarización que se tiene. Entonces hay que decirle al panelista que parta de izquierda a derecha. Entonces izquierda, este lado y luego derecha, para ir en ese orden visualmente al que estoy presentando. Parta con el set 1 para que no empiece con el set 2 porque hay gente que es desordenada y parte con cualquiera. ¿Le puedo pedir que pruebe la muestra entera o le puedo pedir que pruebe solo un pedazo? ¿Cuándo hago esta diferenciación? Si quiero, por ejemplo, que el consumidor haga solamente una diferenciación, diga cuál es diferente, puedo pedirle que consuma la muestra de una sola. Pero si quiero además preguntarle después de que me diga cuál es diferente, decirle cuál es más intensa en color, cuál es más intensa en dulzor, entonces puedo decirle que guarde un poquito de muestra para poder identificar esos atributos después como parte segunda del análisis. Entonces depende qué es lo que quiero probar, qué es el análisis que quiero hacer. Luego le digo, entre cada par marque con un círculo la muestra que es más dulce. En este caso la pregunta era cuál es más dulce. Es decir, marque con un círculo las que no son iguales. Entonces, dígame de las dos que tienen, ¿cuál sintió más dulce? No puede haber empates. Entonces, sí o sí me tiene que marcar una. Aunque no sienta ninguna dulce, la respuesta sigue formando parte del análisis estadístico, que es una probabilidad de un medio, lanzar la moneda. Puede incluso lanzar la moneda si no la siente diferente y decir, ya, esta, cualquiera, solo por responder. Incluso eso es importante para el análisis estadístico. Luego de que ha terminado esa prueba, le pido de nuevo que enjuague su boca antes de probar el siguiente set de muestras, ¿ya? Y prosiga con el set 2 y repite el procedimiento. Le doy el tiempo suficiente para que lo haga. Hay muchas personas que se toman más. Adelante. ¿Dónde era que ponían esta hojita? ¿Se la ponen en una pantalla? Como no tiene que tener contacto con nadie, no sé si lo dijo, que se empezó a cortar. Se la puede poner en la pantalla si es que tengo un tablet disponible y puedo decirle, en vez de marcar un círculo, que apriete con el touch la muestra que le tinca que es diferente. Tengo que darle la opción de cambiar de decisión si es que algo pasa. O puedo presentarle un papelito con los 2 números, las instrucciones para que las tenga también escritas y le pido que encierre. Entonces depende cuál es la disponibilidad de tecnología que tienes. Puede ser touch en pantalla o puede ser en papelito igual. El ejemplo que está aquí está para papelito. Ya, ok. Gracias, profe. Ya, una vez que he terminado esto, lo que yo voy a tener es un número de datos relacionados con cada uno de los sets. Tengo 20 panelistas como mínimo, por ejemplo, y voy a saber cuántos panelistas dijeron que la muestra con stevia era más dulce y cuántos panelistas dijeron que la muestra con sucralosa era más dulce. Lo que yo hago es tabular estos datos panelista por panelista. Entonces, el panelista número 1 dijo que la stevia, cruz. El panelista número 2 dijo la de sucralosa, otro puntito. Y luego voy sumando cuántos dijeron stevia y cuántos dijeron sucralosa. Y con esos datos yo voy a hacer el análisis estadístico. Ahora, para entender esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio que vamos a ir paso a paso.
¿Ya? Este es un ejemplo en clase. Y para este ejemplo en clase, para hacer el análisis estadístico, vamos a utilizar lo que se conoce una tabla de distribución binaria. La vamos a ver aquí mismo en la presentación, así que guárdense las preguntas para cuando estemos. El enunciado del producto es la empresa Vaquita Feliz. Yo siempre que trabajo con productos lácteos, trabajo con la empresa Vaquita Feliz. Quiere cambiar la formulación de su yogur estrella reemplazando la sucralosa que ocupa con stevia. Es el mismo ejemplo. Aquí tenemos la fórmula de la sucralosa y aquí tenemos la hojita de stevia, que es su compuesto que le da el dulzor, es un estebiósido. ¿Ya? De ahí viene el nombre. La compañía se pregunta si los consumidores percibirán alguna diferencia entre el yogur con sucralosa, que está marcado como la muestra 3452, y el yogur con, aquí es stevia, con la muestra 7519. ¿Cuál es su puesto? Yo estoy asumiendo que tal vez la muestra con stevia se puede percibir más dulce, se puede sentir más dulce, pero quiero comprobar eso, ¿ya? Entonces deciden hacer un análisis de comparación pareada. Y cuando tabulan todos los datos después de que dan el CED1, el CED2, tienen los panelistas, tienen la siguiente información. Pudieron recortar más de 20 panelistas, 45. Mientras más, mejor, ¿ya? Mientras más número de panelistas o consumidores, mi análisis va a ser más robusto estadísticamente, lo que quiere decir que los resultados son más significativos. Entonces, de estos 45 panelistas, 28 indicaron que las muestras con stevia son las más dulces. Entonces, 28 dicen que la muestra efectivamente con stevia se siente más dulce que la con sucralosa. Ahora, este valor es suficiente para decir que la muestra con stevia es más dulce. O sea, decir 28 es más de la mitad de panelistas serían 22.5, digamos 23, porque no puedo tener 22 y media persona. Pero 28 es más que 23, entonces puedo decir, sí, la muestra de yogur se percibe más dulce, solamente con este dato. ¿Ustedes qué creen? ¿Puedes repetir la pregunta? Se me cortó. Ya, tengo 45 panelistas. 28 dicen la muestra con stevia es más dulce. 28 es más de la mitad de panelistas. La mitad de panelistas serían 23 personas. Entonces, de mis 45, 28 dicen que sí es más dulce. ¿Es suficiente esta información para decir estadísticamente la muestra con stevia es más dulce? ¿Es científicamente posible? ¿Es una respuesta científica? ¿Sí o no? ¿Podría respaldarlo en el laboratorio, como mencionó antes? Se podría hacer un respaldo en el laboratorio para identificar los compuestos, pero yo sé que ya tiene stevia, entonces ya sé que está ahí. Benjamín, ¿por qué dices que no? O Michelle. No, yo creo que sí, porque es más de la mitad de las personas. Ya hay una respuesta que sí, más de la mitad de personas. Válido. Benjamín, ¿por qué dices que no? Puedes tipearlo o puedes hablar, cualquiera. Hay gente que igual considera que la sucralosa es más dulce. Entonces Benjamín dice, la mitad no es suficiente. Hay otra gente que dice y están relativamente cerca. Entonces, para tener una respuesta definitiva, lo que tengo que hacer es un análisis estadístico. Y este análisis estadístico, en este caso, lo vamos a hacer utilizando esa tabla de distribución binaria. Entonces, en el ejemplo, esta es mi tablita de distribución binaria. En esta tablita vamos a ver qué es lo que tiene esta tablita. Tengo el número de juicios, que en realidad es el número de panelistas o consumidores. Y como ven, tengo aquí del número 5 hasta el 80. ¿Ya? Entonces es una tabla relativamente grande. Nosotros teníamos 45 panelistas, entonces estamos por aquí. Luego tengo algo definido como pruebas bilaterales y como pruebas unilaterales. Y tengo el nivel de probabilidad. Para cada un tipo de prueba, bilateral o unilateral, tengo 5%, 1%, 0,1%. Para las pruebas con las que estamos haciendo de comparación pareada, nosotros tenemos que hacer las pruebas unilaterales, que ustedes cuando vengan distribución de probabilidades en estadística se conocen como las pruebas de una cola, ¿ya? Unilaterales. Y eso tiene que ver con porque estoy trabajando solo con dos muestras. En estadística van a profundizar más ese concepto, así que no se apuren en entenderlo. Nosotros tenemos que saber que para comparación pareada hacemos pruebas unilaterales. Este nivel de probabilidad es lo que me indica el nivel de confianza de mis resultados.
Mientras más chica la probabilidad, más seguros o confiables son mis resultados. Entonces tengo 5%, 1% y 0,1%. Mientras más chica esa probabilidad, yo más le exijo a mis datos. Menos error, trato de reflejar menos error en mis datos. En análisis estadístico y en general en análisis científico normalmente se utilizan probabilidades del 5% y es lo que vamos a utilizar ahora para la clase. Entonces, cosas fijas para ver la tabla de análisis de distribución binomial. Siempre voy a trabajar con el 5% y siempre voy a trabajar con estas pruebas unilaterales. Entonces, es esta columna la que a mí me interesa observar. Ahora, ¿cómo voy a observarla? Veamos. En el ejemplo, yo tenía como datos, tengo 45 panelistas, que es el número de personas que he logrado reclutar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo primero que hago es encontrar el nivel de probabilidad, 5% pruebas unilaterales. Y comparo el valor de la tabla, para el ejemplo, con el número de aciertos que tengo en el panel sensorial. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí lo vamos a ver puntito a puntito. Escojo el 5% y luego me voy en mi tabla hacia mi número de panelistas, 45%, y arrastro hasta ese 5% y tengo un número de 29. Ese es mi número que me indica cuántos panelistas yo necesito tener para decir que las muestras se perciben como iguales, ¿ya? Entonces yo voy a mi resultado que tuve en el estudio. 28 panelistas perciben que las muestras con stevia son efectivamente iguales, diferentes a las de sucralosa, pero 28 es menor para 29, entonces yo no puedo aceptar mi hipótesis nula y no puedo concluir que las muestras se perciben como iguales, porque mi valor de referencia es 29. Entonces 29 es menor que 28, llego a concluir que los panelistas no perciben las muestras con stevia más dulces que las otras, ¿ya? Porque no las perciben como iguales, sino las perciben como diferentes. Las perciben casi como iguales, en realidad. ¿Se entiende? ¿Profe? Sí. ¿El 29 es que se percibían iguales de dulzor o 29 tiene que ser el tope? ¿Cómo? 29 es el número de panelistas para que yo pueda decir efectivamente las muestras se perciben iguales. Si tengo menos de 29, quiero decir que las perciben diferentes. Si tengo más de 29, quiere decir que igual las vienen percibiendo iguales, ¿ya? Ese es mi número mínimo que tengo que tener. Entonces, si el número de mi ejemplo es menor al número mínimo, yo digo no, las muestras no se sienten iguales, hay una diferencia. El consumidor puede discriminar entre la una y la otra y las siente diferentes. En este caso del ejemplo, efectivamente ese número de 28 me dice las muestras se sienten diferentes, por lo tanto, las muestras con stevia se sienten más dulces en este caso. ¿Se entiende? Pero en la conclusión dice lo opuesto. No entiendo. Los panelistas no perciben las muestras con stevia como las malas. Perdón, es que este ejemplo está mal, lo voy a cambiar. Aquí la conclusión está pensando este número de 30, pero en realidad es el 28, ¿ya? Lo voy a cambiar para que no se confundan en la presentación. Sofía se confundió. De nuevo, voy a mi tablita, 5%. Busco el número de 45. Recorro hasta la fila del 5% y llego a 29. Si el número en mi ejemplo, en mi análisis sensorial, es mayor a 29, yo puedo decir, efectivamente, la muestra de sucralosa y la muestra de stevia se perciben iguales, por lo tanto, ninguna es más dulce que la otra. Pero si este número es menor a 29, en nuestro caso es menor a 29, es 28, las muestras sí se perciben diferentes. Y dado que los consumidores han dicho que la muestra de stevia es más dulce, yo puedo concluir que la muestra de stevia es más dulce. Esto es estadístico, refleja lo que he encontrado de forma intuitiva, es más que la mitad, pero no siempre es así, porque por ejemplo, más que la mitad también, de alguna forma algunas veces no siempre es así, podría haber sido 30, son 2 panelistas, 31, que son 3 panelistas más, entonces podría haber encontrado que se perciben como iguales. ¿Se entiende? Sofía.
Pero, profe, no, que la pregunta no era esa de que se percibían iguales, sino que la de stevia se iba a sentir más dulce que la otra. Eso es lo que yo tengo como supuesto en la empresa, pero mi prueba de hipótesis me dice que la probabilidad de sentir la muestra A igual a la probabilidad de sentir a la muestra B es de 1/2. Entonces, mi hipótesis es siempre la igualdad. Profe, entonces la tabla siempre es como que muestra la igualdad o la diferencia entre las muestras. Exactamente. Siempre voy a determinar si son iguales o si son diferentes. Pero es que como que lo que me resulta un poco confuso es que si tengo 28 personas que la encuentran más dulce la stevia que la sucralosa, Ujú. lo lógico sería pensar que si llega a ser un número mayor que 29, entonces en efecto la stevia sería más dulce, realmente más dulce, ¿o no? Vamos a hacer esto. Les voy a mandar un set de ejercicios, un ejercicio para que veamos esto y lo y lo van a trabajar ustedes. Lo vienen a la siguiente clase y sobre ese trabajamos. ¿Les tinca? Vale, sí, porque me confundí un poco. Para no confundirnos. Ya, buenísimo. Entonces yo les voy a mandar un ejercicio para poder ver esto. Sé que no hemos logrado entender esto de forma clarita, pero lo vamos a entender con el ejercicio y lo vamos a repasar para que les quede de forma clarita cómo vamos a trabajar con la tabla. Pero tranquilos que lo vamos a lograr. Profe, entonces, ¿cuál era la conclusión? Como... Que la muestra de stevia se percibe más dulce. Yo les voy a mandar por el ejercicio para que lo entendamos mejor, porque esto es mejor practicarlo a mano. Como siempre, las cosas con números es mejor practicarlo a mano. Pero lo vamos a entender, no se preocupe. Profe, Sí, esto es todo de la comparación pareada, ¿cierto? solamente de comparación pareada. La tabla de distribución binomial, desde el punto de vista estadístico, es la más sencilla de manejar, pero es la menos precisa, ¿ya? Porque existen otras formas de determinar estadísticamente de forma más precisa el resultado. Y eso se utiliza con un indicador estadístico que por el tiempo, que ya va a ser 12:40, lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, para la próxima clase vamos a ver pruebas triangulares y vamos a ver este indicador estadístico para poder encontrar un análisis estadístico más robusto. Entonces, quedamos aquí y cualquier consulta que quede, les voy a mandar el ejercicio y con eso podemos entender mejor para la próxima clase lo que estamos hablando. ¿Les parece? Profe, ¿Profe? Sí. ¿Quién primero? es que tengo una duda con la tabla. ¿Cómo sabemos cuál usar? O sea, si era no sé, binomial creo. Eso, unilateral o bilateral. Siempre para análisis sensorial vamos a utilizar unilateral y el 5%. Siempre, fijo. ¿Por qué escojo ese 5%? Mientras más chiquito el porcentaje, más estricto se vuelve mi análisis. Pero como estoy trabajando con sujetos que son subjetivos, voy a decirle a mis datos, le voy a dar una bandita del 5% para considerar el error. Entonces, 95% de mis datos van a ser exigidos estadísticamente, pero le voy a dar a mi estudio un 5% de error. Es solamente por utilizar eso. Normalmente en análisis científico se utiliza 5%, en algunos casos hasta el 1%, pero normalmente 5%. Pero fijo para nosotros unilateral y 5%. ¿Alguna consulta? Profe, si hubiese sido, ¿Sí? no sé, por ejemplo, que hubiésemos tenido 30 de los como participantes que dijeran que lo encontraban más dulce, ahí no se podría haber dicho después como conclusión de que eso era cierto. Sí, pero les voy a mandar el ejercicio y les voy a mandar una pequeña lectura para que lean de un libro que lo he subido ahora a Canvas, para que entiendan bien esta parte, para que lo practiquemos en mano, porque es mejor en mano para que lo puedan entender. ¿Les parece? Gracias, profe. Ya, súper. Entonces, con eso vamos a terminar la clase de hoy día y nos vemos el jueves a las 2 de la tarde. Ya, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, que les vaya Chao. bien, cuídense.
Ya, profe, gracias.